¿Sabían que la sultana Mihrimah tiene su propia mezquita? La sultana Mihrimah, la hija más amada del sultán el Magnífico, fue la sultana de sangre real más poderosa de la historia otomana, a la que acudieron embajadores, filósofos y artistas en busca de apoyo. Fue consejera de 3 sultanes y logró sobrevivir a todos sus hermanos. Conozcamos su trágica vida mientras recorremos su hermosa mezquita. Comencemos con su origen y su niñez. Mihrimah Sultan, también conocida como Mariam o Cameria, nació en el año 1523 en Constantinopla. Era la hija del sultán Suleimán el Magnífico y de la sultana Hürrem. Su nombre significa sol y luna en persa, por eso la llamaban la dama con cara de luna. Era muy bella y fue la única hija sobreviviente del sultán. Curiosidad número 2. 2 hombres pidieron su mano. El tiempo pasó rápido y Mihrimah cumplió 17 años, que en aquellos días se consideró la edad más adecuada para casarse. 2 hombres le pedirían la mano: el gobernador de Diyarbakir, Rüstem Pasha, y el arquitecto jefe de la corte, Sinan. Sí, el mismo Mimar Sinan, que para ese entonces ya estaba casado y tenía 50 años. Más adelante les cuento un poco más. Dato número 3. Un piojo salvó el matrimonio con Rüstem Pasha. Alexandra Anastasia Lisovska, conocida como Hürrem, convenció a Suleimán de que Rüstem Pasha era el esposo ideal para su hija Mihrimah, y el sultán dio su consentimiento. Pero, como era de costumbre, los planes de la sultana se veían en peligro, ya que sus enemigos se encargaron de esparcir el rumor de que Rüstem tenía lepra. Se dice que bastó que un médico encontrara tan solo un piojo en la cabeza del pasha para desmentir esta enfermedad y para que finalmente el 26 de noviembre de 1539 se celebre el matrimonio entre Mihrimah y el futuro gran visir del Imperio Otomano, Rüstem Pasha. Se rumorea que al principio Mihrimah no amaba a su futuro marido, pero aceptó convertirse en su esposa y luego el amor descendió sobre esta pareja, haciendo que la relación entre Mihrimah y Rüstem fuera cálida y cercana. Vivieron casados durante 22 años y, tras la muerte de Rüstem en 1561, Mihrimah no volvió a casarse a pesar de haber tenido oportunidades. Número 4. Casi muere dando a luz. Durante su matrimonio con Rüstem, Mihrimah tuvo 3 embarazos. El último de ellos resultó en un aborto espontáneo que casi le cuesta la vida en 1554. Por otro lado, existe una especulación sobre un 4.º embarazo que sería su segundo hijo varón, del cual se desconoce su destino. Número 5. ¿Bali Bey fue su gran amor? En la serie El Sultán o El Siglo Magnífico, se sugiere que Mihrimah se enamoró del comandante Bali Bey, pero en realidad no habría conexión amorosa posible entre ellos. Bali Bey era considerablemente mayor y ya estaba casado cuando Mihrimah nació. Además, Alexandra Anastasia Lisovska tenía sus propios planes para Mihrimah, deseando casarla con un hombre de estatus e influencia como lo fue Rüstem Pasha. Número 6. El sufrimiento de Mimar Sinan. Se dice que Mimar Sinan realmente se enamoró de Mihrimah mientras ésta acompañaba a su padre en Moldavia, y cuenta la leyenda que para impresionarla construyó un puente en 13 días. Además, construyó la mezquita en Edirne Capı sin la aprobación del palacio, es decir, por su cuenta, dedicado a su amor. Junto con la de Üsküdar,
Ambas mezquitas fueron construidas basándose en cálculos muy precisos de la salida y la puesta del sol. El 21 de marzo, supuesto cumpleaños de la bella Mihrimah, mientras el sol rojo se pone detrás del único minarete de la mezquita de Edirne Cape, la luna aparece simultáneamente entre los dos minaretes de la mezquita de Üsküdar. Mihrimah, el sol y la luna. Por lo tanto, se cree que estas obras maestras que construyeron para la sultana Mihrimah son un reflejo del amor eterno del gran arquitecto por ella. Incluso hubo debates históricos afirmando si esto es real o no, pero esta historia se ha convertido en una de las leyendas urbanas más populares de Estambul hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de todo, Süleyman rechazó la solicitud de matrimonio de Sinan, quien decidió dedicar su vida entera a la arquitectura. Número 7. Ella también fue rechazada. Se dice que después de la muerte de Rüstem, Mihrimah consideró casarse con Semiz Ali Pasha, sucesor de Rüstem como gran visir. Sin embargo, Ali rechazó su propuesta por desconfianza, lo que llevó a Mihrimah a decidir no volver a casarse y regresar al palacio real. Número 8. Supuesta conspiración. Se rumoreaba que Mihrimah y su madre, la sultana Hürrem, conspiraron para eliminar a su hermanastro Mustafa para asegurar el ascenso de su hermano Selim al trono. Asimismo, la llegada de Mustafa al poder implicaría que Rüstem perdería su posición y posiblemente su cabeza. Hürrem perdería su estatus y a todos sus hijos, y Mihrimah perdería a su marido, a sus hermanos y su influencia. Mustafa fue ejecutado por orden de Süleyman en 1553, basándose en cartas que presuntamente demostraban su traición, aunque la verdad nunca se sabrá. 9. Su legado. En honor a su difunto marido, Mihrimah utilizó su propio dinero para encargar al arquitecto Sinan la construcción de la mezquita de Edirne Cape con un solo minarete. Este minarete simbolizaba a la propia sultana, que permaneció sola hasta el final de sus días. También financió las obras de las mezquitas fundadas por su marido, como la bella mezquita de Rüstem Pasha, ubicada en Eminönü. Además de encabezar sus fundaciones caritativas, también apoyó a su hermano Beyazid, aunque eventualmente este se alineó con Selim. 10. Su influencia política. Mihrimah fue una consejera clave para su padre Süleyman en asuntos políticos y lo acompañaba en sus campañas de conquistas. Tras la muerte de Hürrem, asumió un rol similar al de la Valide Sultán en el harén del Topkapi. Después de la muerte de su padre, Mihrimah se convirtió en la mujer más influyente y respetada del harén, primero de su hermano Selim II y luego de su sobrino Murad III. Fue Mihrimah quien le dio a su sobrino la concubina Safiye, quien se convirtió en la favorita de Murad durante muchos años. 11. Tenía un gran poder económico. Como era la única hija del sultán, Mihrimah fue considerada una mujer muy rica. Además, con la muerte de su esposo, recibió una gran herencia que se vio reflejada en sus donaciones a la caridad y préstamos que hacía a sus hermanos. Mihrimah pasó los últimos años de su vida como corresponde a una mujer de la familia otomana, en lujo y prosperidad. Número 12. Sus últimos años. Tras la muerte de Selim, Mihrimah se retiró al Palacio Viejo. Vivió sus últimos años en lujo, aunque las condiciones del Palacio Viejo afectaron su salud. Mihrimah murió a los 54 años, probablemente debido a tuberculosis o la peste. Murió en Estambul el 25 de enero de 1575, sobreviviendo a sus padres, su esposo y a todos sus hermanos, y fue enterrada en el complejo de las mezquitas de Süleymaniye. Su vida estuvo marcada por tragedias y logros, siendo una figura compleja y controvertida en la historia otomana. Espero que si este video les haya gustado, me dejen un like, un comentario y se suscriban. Nos vemos en la próxima. Görüşürüz.